La línea del tiempo del Códice de Luthier. Evolución acústica de la guitarra clásica. Mi nombre es David Castañeda y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de esta evolución que ha tenido la guitarra. La guitarra es un instrumento que nos ha acompañado durante un largo tiempo y que podemos ver reflejado desde el laúd hasta la guitarra moderna que tenemos en nuestros tiempos. Entonces, vamos a hablar un poco de ese laúd mesopotámico, el cual inició siendo un poco rudimentario, ¿sí? Empezó siendo un instrumento con los materiales que tenían en ese entonces y que poco a poco fue evolucionando y pasó a ser ya el cardófono hitita. Ese cardófono tenía una introducción en 8 aros laterales y una cintura marcada. Ahí vamos a encontrar la innovación que es algo crucial que permitió una mayor resonancia y proyección sentando la base anatómica. Entonces ahí ya vamos a ver un instrumento que empieza a resonar, que empieza a tener un poco más de sonido. Después vamos a encontrar la vihuela de mano, ya pasado los tiempos después de Cristo, en el siglo XVI. Y este tiene un fondo plano, tiene 6 órdenes de cuerdas dobles y tapa armónica delgada. Vamos a encontrar que tiene puente entre los laudes y la guitarra barroca eh, frente al refinamiento de la construcción para la polifonía. Después vamos a encontrar la guitarra barroca, que esta tiene 5 órdenes de cuerdas y una construcción un poco más ligera. Ahí se empieza a entender la estandarización de los 5 órdenes y la popularización de la música cortesana. Ya en el siglo XVI, el siglo XIX, empezamos a encontrar la guitarra romántica de 6 cuerdas, que es la que conocemos normalmente. El motor de la evolución musical es el slide B, que es la estructura eh, más o menos triangular, centrada, que evolucionó principalmente y empezó a tener esa forma de la guitarra. Dentro de las cosas que encontramos es que el intérprete genera alguna técnica y se empieza a encontrar que después del siglo XIX empezamos con la técnica de uñas, en el siglo XX empieza a ser el trémolo rasgado y en el siglo XXI son técnicas extendidas, el cual utiliza uso percutivo, armónico para generar nuevas texturas. Dentro del compositor y repertorio encontramos que el romanticismo tuvo lugar en el siglo XIX y esa elevación de la guitarra e instrumento de concierto con obras complejas. Después encontramos el nacionalismo y el vanguardismo en el siglo XX, generando integración de folclore y lenguajes modernos. Y ya por último, la música contemporánea y su fusión. Encontramos que la génesis de la forma de 8 en la guitarra empieza desde el 3762 a.C., cuando estaba el laúd, y ya después lo vamos a encontrar desde los años 1000 a.C. Esto generó innovación, aros laterales y cintura marcada, lo cual fue dentro de su evolución morfológica fue algo importante porque empezaba a tener ciertos aspectos que generaban mayor resonancia y proyección del sonido, lo cual era bastante importante. Ya pasado los tiempos antes de Cristo, encontramos en el siglo XVI que cuando el laúd dominaba Europa, en España se perfeccionó los cardófonos de fondo plano. Y esos cardófonos dieron origen a la vihuela de mano, que es una guitarra de 6 órdenes dobles, con fondo plano y
compleja polifonía. Desde ahí empezamos a entender ya no solo estructuras como lo encontramos dentro del laúd, sino vamos a encontrar eh, ya sonidos un poco más cercanos a lo que conocemos como la guitarra de nuestros días. Encontramos ya las guitarras barrocas que van a estar sobre los 5 órdenes y vamos a encontrar que su afinación era reentrante y un uso extensivo del rasgueo para danzas y acompañamientos. Ya en el siglo XVI, en el siglo XVIII, ya vamos a encontrar la transición a las 6 cuerdas simples, que es como lo conocemos ahorita, que se abandonarán los órdenes dobles por cuerdas simples. Así va a dar una mayor claridad melódica y un mejor volumen. Entonces empezamos a tener más o menos las guitarras que conocemos hoy en día y ya después en 1940 empezamos con la introducción a las cuerdas de nylon, que gracias a Albert Agustín y Andrés Segovia encontramos que estas cuerdas de nylon empezaron a mejorar la consistencia y el tono de la guitarra clásica moderna. La mutación anatómica nos lleva a encontrar las diferencias entre estos encordados. En el siglo XVI la vihuela de mano tenía una técnica punteada de un rasgueo y sentaba bases para la guitarra, pero ya en el siglo XVII el barroco empezaba a dar esa guitarra barroca de 5 órdenes que nos adoptó a la afinación reentrante y el quinto orden grave para el bajo continuo. Entre 1640 y 1730 empezamos a tener el barroco y ese barroco nos entra a mirar la sistematización de la guitarra española. La guitarra española vamos a encontrar que en 1640 crean el alfabeto para guitarra de Giovanni Paolo Foscarini, que publicó Lis Cinque Libri della Chiantara Española, introduciendo un sistema de notación alfabético y de rasgueos para ese instrumento. Después encontramos que en 1674 el compositor Gaspar Sanz, con su instrucción de música, es una obra fundamental que sistematiza la técnica y el repertorio de la guitarra barroca. En 1705 encontramos suites para guitarra con ese estilo francés que va a ser característico para ya entrar a nuestra recta final del barroco y en 1730 vamos a encontrar la adopción del quinto orden grave, la adición de un bordón grave al quinto orden permitido en una línea de bajo más robusta, que es lo que conocemos actualmente como los bajos dentro de aquellos acordes que tocamos hoy en día. Algo inevitable iba a pasar con la acústica de la guitarra, y es que empezamos a ver auditorios cada vez más grandes para poder acoger más gente. Entonces en el siglo XIX exigió que la guitarra abandonara la intimidad de salones para competir en grandes auditorios junto a los pianos de cola que de por sí ya tienen una muy buena resonancia. Entonces eso generó que poco a poco en el siglo XIX, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, Fernando Sor empezara a cambiar esa resonancia del instrumento y a generar conciertos polifónicos. Ya después Diosdado Aguado hizo una intervención del tripodisón para mejorar la resonancia y ya en 1852 Antonio de Torres desarrolló la guitarra clásica moderna, que es como la conocemos hoy en día. Como ya habíamos hablado de Fernando Sor, vamos a profundizar un poco más en él. Y es que Fernando Sor eh, tenía la creencia del uso exclusivo de las yemas de los dedos, buscando un tono redondo, vocal y orquestal, priorizando la conducción de voces y el contrapunto estricto, defendiendo la pureza del sonido. Mm, En cambio, Dionisio Aguado creía que se podía hacer uso de la uña
y el tripodizón. Defendía que el uso de la uña podía lograr mayor claridad, ataque y volumen, priorizando virtuosismo y la proyección metálica, además de la innovación mecánica para liberar la resonancia. El aislamiento acústico del tripodizón de aguado comprendió un problema físico crítico y era el cuerpo del intérprete que absorbe las vibraciones. Desde allá empieza a tener en cuenta lo que conocemos como el vibrato. Ese vibrato que va a ser característico del romanticismo, vamos a encontrarlo en Aguado, que sin querer queriendo empezó a darle un poco de más resonancia a ese hermoso instrumento que es la guitarra. Entre 1830 y 1838 se empiezan a gestar esos contrastes entre la filosofía de Soria Aguado que habíamos hablado y Aguado y el tripodizón, que es aislar la guitarra del cuerpo y maximizar el volumen armónico. O sea, debemos alejarnos la guitarra para que su cuerpo pueda vibrar más. Ya Antonio de Torres, en su guitarra moderna, desarrolla un cajón más grande y genera un barataje en abanico. Entonces, genera que estas ondas se dispersen de mejor manera. Como podemos observar en estas imágenes, encontramos ese barataje en abanico, que entre 1850 y 1860 va a tener grandes cambios y va a generar que Antonio de Torres sea reconocido por estos cambios que generó en la guitarra, y es el ensanchamiento de su caja armónica y la escala de estandarización de 65 centímetros. Ya casi para terminar el siglo XIX encontramos a Francisco Tarrega, el cual empieza a generar esos cambios en la biomecánica y nos hace esa reforma en la cual encontramos que el intérprete debe utilizar eh, esa pulsación y postura basada en principios biomecánicos para generar una mayor eficiencia y expresividad. Nos da un poco más de libertad en este sentido y nos ayuda a que nuestros movimientos sean cada vez más naturales. Ya entendiendo todo este recorrido que encontramos desde el laúd de Mesopotamia hasta la guitarra clásica moderna, podemos entender que esos materiales han cambiado y que gracias a esto podemos encontrar guitarristas que empezaron en un salón y hoy ya pueden estar en teatros grandes, como acá en Bogotá puede ser el Jorge Eliezer Gaitán, como puede ser el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y otros teatros que albergan bastantes personas. Ya sabemos que antes la guitarra no podía estar en estos recintos debido a su resonancia, pero gracias a los aportes de Torres, de Fernando Sor, de Francisco Tarriaga, entre otros, hoy tenemos la guitarra que conocemos y que nos ha llevado a generar sensaciones inolvidables. Por eso la música nos lleva a tener ese encuentro con nosotros mismos y también a conectar con la historia musical. Muchas gracias.